tertulias no es el número sino la calidad de las personas, y la verdad es que agradecer la presencia de los que estáis aquí. Es un mal día, comprendo que es verano, que ya la gente tiene sus vacaciones y va a ser complicado la asistencia. Esta es la última tertulia que se va a celebrar aquí hasta septiembre. O sea, cerramos el ciclo 22-23, afortunadamente lo hemos podido cerrar y lo cerramos brillantemente con el acto que se va a celebrar hoy. Y lo que sí quiero agradecer es a todas las personas, y entre ellos a los que asistís ahora, el haber participado en la tertulia, que es el acto más antiguo de la Ateneo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el himno de Rico. Muy buenas. Hola. ¡Viva la República! Bueno, pues, como he dicho antes, buenas tardes a todos. Hoy el acto de clausura del curso 21-22-23. Afortunadamente llevamos 3 cursos. Hemos tenido la suerte de finalizar este y la verdad es que es una verdadera satisfacción poderlo celebrar por un acto como el que vamos a llevar a cabo, que es, tenemos aquí a Alfredo Carralero, que es el autor de un libro que es Aragón rebelde y republicano, que es de lo que vamos a hablar, junto con el aspecto que hay desde el pronunciamiento de Jaca al advenimiento de la Segunda República. Él es el autor del libro y con nosotros además tenemos otra institución de este país, que aunque él no lo quiera reconocer, es así, es un ejemplo viviente de la historia de este país. Es una persona entrañable, una persona que merece toda la admiración que los demócratas de este país tenemos, y es Pablo Mayoral, con el que he compartido alguna tertulia, algún acto, y para mí siempre será un auténtico honor y orgullo estar aquí. Y entonces, pues, con este fin, lo que se presenta ahora es un tema interesante, y perdóname que no voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler, pero aquí lo que nos va a presentar este libro de Aragón rebelde y
Un libro que relata hechos históricos muy bien tratados, muy bien documentados y sobre todo con una cronología muy acertada en cuanto al momento en que se van produciendo los hechos y lo que está pasando en Jaca y cuál es la actuación de Fermín Galán, sobre todo Fermín Galán y posteriormente García Hernández, en lo que va a ser la sublevación de Jaca. Lo que ya se conoce menos, porque se ha sido menos tratado, es quién estaba detrás de esa conspiración. Porque de esa conspiración, nada más y nada menos, que estaba la María Cristina de Habsburgo, o sea, que era la reina madre, que estaba junto con el general Bailey y el general... bueno, pues entonces esta señora estaba metida en esta historia y francamente esos personajes, esos hechos te dejan un poco de retomar y reflejar bien claro qué es lo que pasa en ese momento. Y luego hay un hecho muy importante, cuando Galán está en África, este hombre entra en la logia Lucus, me parece que es, en la logia Lucus de la masonería, donde quiere entrar Franco y le dice que no. O sea que eso es otro tema muy interesante que se describe en el libro. Y luego ya entramos en un tema que afecta muchísimo al Ateneo. Fermín Galán tuvo una relación muy estrecha con el Ateneo, hasta el punto de que en la sublevación de Jaca, a través de uno de los ateneístas, abogado, Graco Marsá, y otros como José Rico Godoy, que es el hijo de Carmen Rico Godoy, la hija también, por otro lado, de Josefina Carabias. Pues esta gente junta a un grupo de ateneístas, estudiantes, que se van a Jaca a ayudar a la sublevación de Jaca, disfrazados de esquiadores. O sea que, de alguna manera, esos hechos también para esta casa son muy relevantes, porque hasta qué punto él se acerca a Madrid para conocer a los intelectuales, y que muchos de los intelectuales que hay aquí están, de alguna manera, tratando de participar en ese, digamos, golpe de Estado contra la monarquía en ese momento de Berenguer, precisamente porque ven que ya la monarquía no tiene ningún sentido en España y está podrida. El hecho luego es muy desgraciado, cómo finaliza la conspiración, con muchos errores, donde hay unos personajes que también tienen una función bastante luctuosa, entre ellos Santiago Casares Quiroga, y de alguna manera el libro refleja toda esta historia, que es una historia verdaderamente, para mí, absolutamente necesaria para todo aquello que quieran conocer el movimiento republicano en España. Creo que finalmente el trato que tuvo Fermín Galán, todo el mundo lo sabemos, fue fusilado junto con García Hernández y otros más. Y luego hay personajes extraordinarios en la novela que desconocemos, como es el caso de Ramón Acín, que es un gran artista, un hombre que se exilió a México, murió, lo ejecutaron también. Luego también hay otro personaje que es Antonio Beltrán, el Esquinazao, que ese sí que es una historia de película. Hubo la guerra de Pancho Villa, luego vino aquí, en fin, bueno, esta historia de este hombre. Luego fue el jefe de la 43 División, que fue el que hizo la salida de la Bolsa de Bielsa, y bueno, es un personaje también apasionante. Por tanto, yo creo que estamos ante un tema que es de absoluta vigencia desde el punto de vista de la reivindicación de la República. Entonces, sin más palabras, sin más que decir, y dando las gracias por vuestra presentación, podéis intervenir como queráis. Primero tú, como queráis. Bueno, pues nosotros, vamos, yo represento aquí en este acto a la editorial de Garaje Edición, que es el que publicamos el libro de Alfredo Carralero. Y nada, pues decir un poco, como ha dicho Miguel, que el libro lo que trata es de ir ilustrando una serie de acontecimientos históricos de Aragón, y dentro de ello pues reivindicar la figura de muchas personas, de muchas mujeres, de muchos hombres que en aquella circunstancia de la charla estamos hablando de la
la Revolución de Jaca hasta la República, desde donde se centra un poco en este periodo, aunque a veces va para adelante y a veces va para atrás, para poder explicar muchos de los acontecimientos que ahí se relatan, ¿no? Como el propio autor habla en el prólogo del libro, es el deseo inicial de descubrir un hecho casi olvidado pero crucial para la historia de España, que fue la sublevación de los capitanes Fermín Galán y García Moreno. Con esto que se va construyendo pues todo el libro. Como sabéis, la sublevación se hace contra Alfonso XIII, la borbónica y repudiada majestad de aquella época. Se hace, digamos, un poco como rebufo de toda una política anticolonialista que tiene su más batalla cruenta contra la población, tanto marroquí como española, pues el desastre de Anual, pues eso es lo que va marcando pues un poco la situación contra la monarquía, ¿no? Y el desastre de Anual, que como sabéis, pues son más de 10.000 bajas de fuerzas españolas y que son causadas, hablo en boca del autor, por la corrupción que corría el ejército, por los generales, que no son otra cosa que una casta de palaciegos al servicio de un militarismo aristocrático, todo aniñado con un enorme racismo y un desprecio hacia el modo, ¿no? Digamos, esos son los tintes que dan lugar pues, a ese desastre que tantas bajas ocasiona, ¿no? La sublevación, como sabéis, se produce en diciembre de 1930, se hace, digamos, planificadamente con una posible o una pretendida huelga general por parte de UGT y CNT en muchos de los puntos del Estado español, pero esta huelga general finalmente, por vacilaciones de los dirigentes, pues no se hace y en definitiva pues los Fermín Galán, García Hernández y todos los que se sublevan pues se ven un poco aislados, es decir, traicionados por bastante gente. Digamos, el Consejo de Guerra se hace el día 14 de diciembre. Tiene una característica, como decía Miguel, yo también fui, bueno, no yo y otra gente, pues, fuimos también procesados en un Consejo de Guerra que dura muy poco tiempo, que dura 3 o 4 horas. El de Fermín Galán dura aproximadamente 45 minutos y en esos 45 minutos los condenan a la muerte y inmediatamente pues son fusilados a las 2 de la tarde, los llevan para que en el libro pues, se resalta bien y son fusilados. El rey tenía mucha prisa porque en el libro pues, se señala que el fusilamiento son un poco forzado por el propio monarca, ¿no? Pero eso no quita para que sea el germen de su propia autodestrucción. O sea que aproximadamente por 4 meses después, el 14 de abril, 4 meses justos, se proclama la Segunda República. Segunda República que luego, pues, tras las constituyentes, pues se ve refrendada por todo el pueblo español, ¿no? Y en torno a esta efeméride histórica, que relatará un poco más Alfredo con más detalle y que sobre todo pues, en el libro está mucho más claro, pues van saliendo toda una serie de personajes, de personalidades, digamos, de ese Aragón rebelde y republicano, como son pues, Ramón Acín, que publica, pues, que ya entonces publica un libro contra las corridas de toros, un libro satírico, que fue el que ayudó a Buñuel a hacer el documental Las Urdes, Tierra sin Pan, y que desgraciadamente pues, fue
fue asesinado los primeros días de la sublevación franco-fascista. Digo franco-fascista, es un término que acuña Alfredo y que a mí me parece muy apropiado, ¿no? Junto a Ramón Acín, pues también fusilan a su mujer, y en todo el libro pues aparecen toda una serie de personalidades que desgraciadamente van fusilando o van siendo asesinadas por esta gente del franco-fascismo. Entre ellas, pues Amparo Barañón, que es esposa de Ramón Sender, Manuel Sender, que es hermano de Ramón Sender y que era el alcalde de Huesca. Y se producen también pues hechos, digamos, pues bastante digamos, grandes, ¿no?, en cuanto a la resistencia, ¿no? Francisco Ponzán, que era muy amigo de Ramón Acín, que en los primeros momentos de la sublevación fascista tiene un encontronazo con Ramón Acín, que dice: tenemos que ir a por ellos, porque si no ellos van a venir a por nosotros. Y de hecho pues a los 2 días asesinan a Ramón Acín, mientras que junto con otros compañeros se enfrenta, digamos, a la fuerza fucinerosa, logra huir y luego pues, es una de las personalidades destacadas de la resistencia en Francia contra las fuerzas nazis. De hecho, los propios nazis, unos días antes de su derrota definitiva, pues lo fusilan junto a 50 presos que estaban en medio de la resistencia. Incluso, como habla Alfredo, de que se sospecha que no eran directamente las fuerzas alemanas, sino que son las fuerzas colaboradoras francesas las que los matan a todos ellos para que no queden testigos de su vileza y de su traición y de su felonía. En fin, habla también Alfredo, digamos, de otras personalidades, como Joaquín Costa, la mesa célebre. Lo traigo a colación porque, bueno, yo no conocía mucho de todo lo que hacía, pero la verdad es que dice unas cosas que vienen muy bien incluso para el hoy, para el momento de hoy, ¿no? Habla Joaquín Costa de un país desorientado, con una clase política inútil, banal, caciquil, clerical y ladrona. Imaginaros que mucho de eso es lo que hoy estamos sufriendo, y bueno, particularmente en Aragón, como se ve, pues, el tipo este de Lambán, que es una personalidad de las que Alfredo ahora, tomando un café, decía, ¿no?, de las que no han hecho nada, de las que no han roto un huevo para hacer la tortilla, y que por eso pues, han tenido lo que han tenido, ¿no?, una derrota estrepitosa, en donde si hacen políticas de derecha, pues lo normal es que la derecha pues gane y arrase, ¿no? Todas las pretendidas fuerzas de la izquierda de Aragón, todas han perdido votos, y han hecho pues, que la derecha, sin ganar demasiados votos, pues haya logrado ser mayoría en las Cortes de Aragón y seguir con la mayoría en ayuntamientos tan importantes como el de Zaragoza, ¿no? Bueno, este preámbulo un poco para hablar de Joaquín Costa. Joaquín Costa, que tuvo una relación también muy con el Ateneo, ¿no?, y que esta mañana me decía Manolo, ¿no?, porque dijo aquello de que España no va a salir para adelante mientras no se cierren bajo 7 candados la sepultura del Cid, ¿no? Digamos, esto es pues un poco la idea de lo que, bueno, algunas personalidades que Alfredo refleja en este libro, pues son interesantes. Yo, para acabar y digamos un poco dar paso a Alfredo y dar paso a la tertulia en sí que necesitamos, sí que quería hablar pues, un poco
entraron dentro de los papeles de Galán, que era un poco como su diario político cuando hizo la rebelión, ¿no? Y que Alfredo pues, los temas que eran el primer punto, disolución del ejército y pase a la reserva del cuerpo de oficiales de capitán para arriba, segundo la amnistía general. Estamos hablando de que había habido una dictadura, de que se salía de la dictadura de Primo de Rivera, la libertad de prensa. Entonces, y desde hacía mucho tiempo, muchos años, existía la censura de prensa. El cuarto punto, la disolución de la Guardia Civil, con ciertas particularidades, y creación de una Guardia Nacional Republicana. Quinto, la estructuración de España en un Estado federal y la consecución de una federación de naciones en Europa, la separación de la Iglesia del Estado, la laicidad del Estado y la libertad de cultos. Este era el sexto punto. Y el séptimo, control obrero de las empresas. Digamos, este era el diario de Fermín Galán, que le movió pues, a hacer una sublevación que, si entonces no triunfó, a los 4 meses sí que llevó a España a conseguir esa ansiada Segunda República. Así que nada más, muchas gracias y paso la palabra a Alfredo. Bueno, amigos, primero de todo, deciros que me siento enormemente honrado, incluso emocionado de estar aquí. Para mí es un honor estar aquí y en este sitio. Yo he venido alguna vez anteriormente aquí y demás, por lo tanto para mí es verdaderamente bien. Entonces, realmente quienes me han precedido han hecho un sesgo del libro bastante adecuado. Yo os voy a contar cosas de por qué escribí el libro. Yo escribí el libro primero de todo porque sentía una gran simpatía por la persona de Fermín Galán, quizá pues porque era romántico, se mueve joven, valiente ante el fenómeno de ejecución, etc. Pero según voy documentándome para escribir el libro, me voy dando cuenta que Fermín Galán es mucho más que eso. Fermín Galán es un hombre que, dirían los modernos de hoy, poliédrico. Poliédrico en el sentido de que él es un militar valiente, él va a la guerra de África y es teniente en lo que entonces se llamaba el tercio extranjero, que era la legión, y ya era subordinado de Franco. Y bueno, hace una serie de hechos de armas importantes y tal, por los que he seguido gravemente, y le proponen para la laureada de San Fernando. Como sabéis vosotros, la laureada de San Fernando es la máxima distinción militar en España, y entonces Franco dice que no, que de ninguna forma, que ese es un rojillo peligroso y ya se le había visto venir y que por ahí no. Pero y además Fermín Galán, como habían comentado, y vosotros que sois ateneístas, pues tiene una relación especial con el Ateneo. El Fermín Galán, tras la sanjuanada, resulta que ya sabéis que fue una sublevación que se produce para intentar tirar a la dictadura, patrocinada exactamente incluso por la reina, por la madre de Alfonso XIII. Pues resulta que lo hacen un consejo de guerra y lo llevan a Montjuïc. Y esos son los dos componentes importantes que tiene Fermín Galán. Fermín Galán, por un lado, venía con frecuencia a Madrid antes de estar detenido, quiero decir, y después, y en el Ateneo se hace muy amigo de los socialistas radicales que había entonces en el Ateneo. Pues uno de ellos era Graco Marxá, que luego tiene una importante participación, y por otro lado ese era un componente, y por otro lado el otro componente era un componente anarcosindicalista que coge cuando está en Montjuïc, que había un montón de presos libertarios. Fermín Galán sería lo que pudiéramos llamar, no sé si es exacto, pues un anarcomarxista o algo así por el estilo. Es un hombre estudioso, por otra parte, él escribe varios libros, nada más venir de África escribe una novela que se llama La novela del tercio, donde explica, bueno, pues casi es una autobiografía de lo cruel y brutal de la guerra, por un lado, pero luego escribe un libro que se llama La política no es... A ver, perdóname, pues
estoy hablando de cabeza, La política no es arte sino ciencia, actualmente, algo así por el estilo, un libro que es muy difícil de encontrar ahora mismo, en el que intenta hacer una explicación de una estructura política que sería muy cercana a lo que planteaban los anarcosindicalistas, algo así parecido. Y con esos mimbres él se introduce en la sublevación de... Es decir, los republicanos habían planteado tras el Pacto de San Sebastián un comité secreto, un comité militar secreto. ¿Por qué? Y cuando la gente dice, ven, ya ven ustedes, porque estamos, permitidme un inciso, estamos en una guerra cultural ideológica, claramente. La derecha está reescribiendo la historia y la está reescribiendo con una comodidad y una facilidad pasmosa. Y entonces yo he oído cosas, ven ustedes los socialistas, los rojos, se dedicaban a sublevarse contra el régimen constituido. El hecho cierto es que desde la restauración de la monarquía alfonsina de 1872 o 73, ningún gobierno que planteaba elecciones había perdido las elecciones, porque el caciquismo era, la historia es fundamental. Por lo tanto, los republicanos no tenían ninguna posibilidad de cambiar el régimen vía democrática. Y bueno, crean un comité militar secreto y nombran a Fermín Galán, responsable en Aragón del comité secreto. Fermín Galán del comité militar secreto. Fermín Galán se mueve mucho, está a Calatayud, a Zaragoza, en fin, a Huesca, luego os contaré qué pasa en Huesca, y va tejiendo voluntades de cara al golpe. Pero él tenía un problema, y el problema era sencillamente que dice, hay que hacer el golpe, hay que intentar el golpe a principios de diciembre, por una razón. Y eso Unión de Lara lo llama el enigma, ahora os contaré. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos las comunicaciones eran muy difíciles. A principios de diciembre puede empezar a nevar y Jaca se podía plantear estar aislado. Y por otra razón, que el ejército español, o aquella parte del ejército español, no tenía camiones, es decir, eran todo infantería, que iban andando. Entonces necesitaban, para dar cierta celeridad al tema, necesitaban que fuera un día de mercado con el fin de conseguir que los vehículos, autobuses, camiones, requisarlos. Bien, entonces ese día, tras de muchas vacilaciones, consideran que es el 12 de diciembre de 1930. Pasan una serie de cosas y entonces dice Fermín Galán, no voy a aceptar ninguna orden que no vaya de una persona que venga del comité militar. Entonces pasan una serie de cosas y mandan a Casares Quiroga. Dicen, oye, no te sucede el 12, sublevate, no recuerdo, el 15 o el 16. Casares Quiroga sale con los, y aquí viene así la historia, los ateneístas, toda esta gente, resulta que salen los ateneístas, salen 3 o 4 coches más de gente, porque creo que anteriormente habían ido algunos en tren a Jaca, para unirse como voluntarios a la sublevación. Y entonces Casares Quiroga no tiene ninguna prisa, llega a Jaca, él sabe que los oficiales de la conspiración están en un hotel al lado de la ciudadela de Jaca, llegan al hotel y le dicen, vamos, pero vamos, dice Drago Marsá, oye, pero vamos a verlos. ¿De cuándo acá los militares en España han sido puntuales? Bueno, el resultado es que la sublevación se produce cuando el comité militar secreto no había decidido y se encuentran prácticamente desde el primer momento aislados. Posteriormente resulta que además, porque la UGT en aquel momento la UGT ha tenido, y el PSOE ha tenido entre sus diversas almas que ha tenido, un alma más conservadora, un alma más centrista, un alma... En fin, pues en aquel momento mandaba el ala, digamos, más centrista y no veía con buenos ojos el meterse en sublevaciones. Entonces hay una vacilación y no inicia la huelga general. ¿Qué permite eso? Pues que el ejército que pertenecía a la Capitanía General de Aragón monta inmediatamente varios trenes con varios regimientos en aquel momento de infantería, caballería, pero caballería de motores de avena, no de tanques como ahora, y de artillería, e inmediatamente llegan a Huesca. Por eso
cuando la columna de Fermín Galán llega hasta Huesca, quienes habían conspirado con él se echan para atrás porque ya tenían otras tropas que habían venido de Zaragoza y se produce lo que se llama el combate de Cillas. El combate de Cillas, que no está en combate, sino que se sienten sorprendidos de la circunstancia y se retiran. Y así fracasa el golpe. Bueno, hay mucha intrahistoria al respecto, pero bueno, esto es así muy rápido para que luego podamos charlar, si os parece. Entonces, Fermín Galán le dice a la gente que se marche, pues para que una persona normal de 30 o 40 kilómetros pueda irse a Francia, pero él, con otros oficiales, se queda allí y es detenido. Es detenido, le hacen un consejo de guerra sumarísimo, como aquí a nuestros amigos, y le fusilan, además, esto es, la sublevación se produce el 12, a él le tienen el 13 y le jugan que no recorre el 13, y le fusilan el día 14, domingo, sobre las 2 de la tarde. ¿Por qué digo domingo? Parece que existe la tradición, la piadosa tradición dentro del ejército español de no fusilar el domingo, por ser el día del Señor. Y entonces le fusilan el domingo, pues porque seguramente el gobierno el rey quería que se diera un golpe de autoridad. Bueno, y esta es la historia. Como decían mis amigos, es la historia del comienzo. Porque al hilo de esto, pues ya os digo, voy descubriendo un montón de historias que a mí, porque lo de la sublevación de Fermín Galán que os he contado, lo podéis encontrar casi en cualquier cosa, ¿no? En cualquier lugar. Pero este libro, en mi opinión, tiene interés porque yo lo ligo al tema de Aragón. Aragón ha sido una región de España tremendamente castigada por todo, y sin embargo yo voy viendo que Aragón tiene una importancia crucial, absolutamente crucial, en el movimiento progresista español, en el movimiento intelectual, igual el movimiento progresista español que debe muchísimo a Aragón. Y al hilo de esto, pues descubro, siempre lo cuento con estas palabras, a mí me da vergüenza algunas veces no haber conocido a determinados personajes que salen en el libro, no es el Fermín Galán, pero hay bastantes más. Y tengo varios de estas, algunos aragoneses destacados. Por ejemplo, voy a ser muy rápido para que no tengáis. Uno de ellos es Isidoro de Antillón. Isidoro de Antillón es un hombre que es muy oceanista, está en las Cortes de Cádiz. Es un hombre que nace en un pueblito de Teruel que se llama Santa Eulalia del Campo, pero es un importante geógrafo, y es un hombre que ya en aquellas épocas, en las Cortes de Cádiz, habla contra la esclavitud de los negros en aquel momento en las colonias españolas. Él participa activamente en todos los actos, lucha contra el absolutismo de Fernando VII, es detenido y en 1814, creo recordar, mientras que le llevaban no me acuerdo a dónde, muere en su pueblo natal. Allí le entierran y unos años después una partida de estupendos carlistas les entierran el cadáver, lo queman y aventan las cenizas. O sea, quiero decir, qué tema. ¿Y por qué saco esto? Pues mira, yo no entiendo en nuestro país por qué resulta que no se homenajea y se saca como es conveniente a quienes crean la estructura política del Estado español, sus ventajas y sus inconvenientes, quienes luchan contra los absolutistas, quienes luchan contra los carlistas, que era el absolutismo. Las guerras carlistas son de una crueldad extrema y son los liberales y solo los liberales radicales en general quienes combaten a los carlistas. Y hay multitud de actos y multitud de historias que un Estado español que se basa en el liberalismo tendría que promocionar. Yo no entiendo exactamente bien por qué es eso. Pues os decía, y hay algunos otros personajes, como por ejemplo, poco conocidos, ¿no? Por ejemplo, Odón de Buen. Odón de Buen es el creador de la oceanografía en España, o sea, es un hombre extraordinariamente importante a nivel científico, que básicamente al comienzo de la guerra civil lo tienen, era un hombre ya muy mayor, y lo detienen, y entre eso
que matan a un hijo suyo que era de estas personas, ¿cómo se dice? Exactamente no sé cómo se denomina. Se había dedicado en España el paludismo en aquellas épocas y hasta bien entrado a los años 60 del siglo pasado era un problema grave. Y entonces resulta que crea la estructura antipalúdica dentro de España. Al comienzo de la guerra civil, él estaba en Córdoba, lo cogen los sublevados y lo fusilan. Entre el horror de esto, Odón de Buena está en Mallorca y también los militares lo detienen, es un hombre muy mayor y están a punto de fusilarlo, pero el hombre se queda hecho polvo por esa situación. Y vamos pasando, pues, Sánchez Ventura. Es que vamos a ver, Sánchez Ventura, que es un historiador importantísimo, el que nadie habla prácticamente. Me voy a parar además en Ramón J. Sender. Por ejemplo, Ramón J. Sender, a mí me parece que al menos en su etapa inicial seguramente creo que es uno de los novelistas más importantes de España. Quizá en la etapa americana, que retoca libros y tal, me gusta menos, pero en la etapa inicial, y además es un paradigma del intelectual de la época. Ramón J. Sender en los años 20 vive la bohemia madrileña, luego se hace de los grupos anarquistas, abandona los grupos anarquistas y se hace del PC, es un periodista de éxito, es Premio Nacional de Literatura, o sea, es un hombre extraordinario. Y se junta con una mujer también extraordinaria, que es Amparo Barallón. Amparo Barallón era una importante militante en aquel momento de la CNT, seguramente incluso en los tiempos en que Sender no era tan importante, quería ella mantener a la familia, porque esta mujer trabaja en la Telefónica, pero hay una cosa muy importante de la Telefónica hacia 1920 la despide, pero ella era profesora de piano. Al comienzo de la guerra civil están en el Espinar, la familia con los hijos que tenían en ese momento, y dicen, bueno, le dice Sender, oye, tú vete, ella era de Zamora, de una familia liberal de Zamora, vete a Zamora, que en Zamora es esta ciudad que nunca pasa nada. Y yo me vuelvo a Madrid para el tema, para irme por las milicias. La mujer se coge sus dos hijos, se va a Zamora, pero cuando llega a Zamora habían fusilado ya a un hermano suyo. Y a ella le buscan las vueltas para decir que era una espía y la fusilan. La fusilan por ser ella misma una militante sindicalista y la fusilan por ser la mujer que sea, dejando a los hijos huérfanos. En fin, es una cosa de una crueldad extraordinaria e interior. Esto de Amparo Barallón además tiene una segunda parte, porque resulta que uno de los hijos de Sender y Amparo Barallón, pasando todos los años, es un gurú de la underground americana, vive en California, viene a España, se tira un par de años y escribe un libro que creo que se llama exactamente Crimen en Zamora o algo así, que está por ahí, lo podemos leer, y él hace una investigación al respecto. Ramón J. Sender, su pertenencia y esos días en la guerra civil son para él un dolor enorme, desde su mujer le fusilan a dos hermanos, uno de ellos que ha sido alcalde de Huesca y otro hermano más. Bueno, hay por ahí, es decir, este hombre para mí es importantísimo y yo siento un orgullo importante de hablar de aquellas personas que para nosotros, la gente progresista de este país, pueden ser faro al respecto. Otra de esas personas es Ponzán, ¿saben ustedes? Ponzán es un hombre joven, es maestro y es discípulo de Ramón. Ponzán resulta que en la guerra, porque claro, algunos republicanos y algunos de la gente de izquierdas al comienzo de la sublevación fascista piensan que va a ser una cosa similar al golpe de Primo de Rivera y no se termina de creer. Y bueno, si hacemos mucho lío, pues la cosa va a ir peor. Bueno, Ramón Afín era uno de esos. Ponzán le dice, nos van a matar a todos, como tú decías, y no lo creo. Bueno, se equivocó así y lo pagó con la vida. Y Ponzán es un hombre que pelea y se marcha y está en el Consejo de Defensa de Aragón. Como ustedes saben, durante la Guerra Civil se produce una verdadera revolución social en Aragón.
que son las colectivizaciones, la cristalización política de las colectivizaciones, fue el Consejo de Defensa de Aragón. Él forma parte del Consejo de Aragón, pero fundamentalmente se dedica a los temas de los servicios de información, de los servicios secretos, que le permite posteriormente dedicarse a crear una red con ayuda de los ingleses, y una red de espionaje y evasión. ¿Y por qué de evasión? Pues miren ustedes, era muy importante porque los aliados perdían una enorme cantidad de pilotos que saltaban o eran hechos prisioneros dentro de la fortaleza nazi, que era prácticamente toda Europa. Para los aliados era muy importante recuperar a los pilotos, porque un piloto no se formaba en 2 días, porque tenía que ser una persona con unos ciertos conocimientos técnicos, y Ponzán se dedica a salvar a mucha gente, a judíos y tal. Los metían por España y los llevaban o bien a Madrid y luego Gibraltar, o bien a otros sitios y Lisboa. Aunque, claro, todo esto no se sabe con seguridad, posiblemente Ponzán salva o vuelve a la lucha a unos 800 miembros de tripulaciones aliadas. Eso es muy importante. Ponzán finalmente es detenido por la Gestapo y lo meten en diversos sitios, pero termina estando en una cárcel en Toulouse, creo. Les diré, y al hilo de esto, Ponzán tiene una novia que se llamaba Palmira Pla. Quizá a ustedes no les suena Palmira Pla, pero Palmira Pla es una mujer que, pasado el tiempo, bueno, la Palmira Pla pues es una militante, es una maestra también, militante de UGT, me parece, y había sido una de las personas que había estado en la guerra civil en las colonias infantiles, primero en Aragón y luego en Aragón. Bien. Palmira le intenta ayudar, pero bueno, pues finalmente, como ha contado Pablo, unos días antes de la liberación en Toulouse los sacan, los fusilan en un bosque y queman sus cadáveres. Efectivamente, existe la posibilidad en Francia de que hubieran sido milicianos fascistas. Palmira Pla posteriormente tiene una vida muy interesante. Palmira Pla se casa con otro hombre que también es otro maestro aragonés, y andando el tiempo, y antes del final del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se van a Venezuela. En Venezuela crean una especie de colegio importante con las ideas de instrucción libre de enseñanza, de la escuela moderna. Hay una mezcolanza que termina siendo muy importante. Palmira Pla vuelve posteriormente a España. A finales del franquismo, comienzos de la transición, es una mujer importante, está en las Cortes Constituyentes. Bueno, Palmira Pla sería una mujer como Amparo Rayón, que por sí misma preferiría escribir un libro solo para ella. Al final, pues contarles a ustedes 2 o 3 cosas muy rápidas para que haya tiempo para la tertulia. Una de ellas, a continuación hay 3 capítulos importantes en el libro. Uno es ciertamente el de las colectivizaciones, el interés de las colectivizaciones, por qué las colectivizaciones, hablar de algunas cosas cuando la gente sonríe así como de Soraya, como diciendo que las colectivizaciones es una cosa infantil. Pues se trata en el libro de decir que no está el tema. Y luego, pues nuevamente otra cosa que escribo con gran honor, y que es la bolsa de Bielsa. La bolsa de Bielsa y un hombre, bueno, que decíais, pues si estuviéramos en Estados Unidos, pues habrían hecho 10 películas del Espinazao, porque es un hombre pues, de película, es un hombre de peliculero, y su vida pues es una continua aventura. Pero para no cansarles a ustedes, fundamentalmente, bueno, él conoce en Jaca a Fermín Galán y es el, digamos, responsable de la parte civil del intento de golpe de Estado. Por una serie de circunstancias y historias que van ocurriendo, él le pone al mando de la 43 División, que queda embolsada, que significa que queda aislada por un poderoso ejército franco-fascista, pero poderoso quiere decir de
de 5-1, de 6-1, con una maquinaria. Por ejemplo, los republicanos no tenían aviación, los republicanos tenían varios cañones, pero no tenían prácticamente proyectiles o tenían que tirar de cuando en cuando un proyectil. Cuando se habla de una división, se plantea la posibilidad, dice una división actualmente son 12, 15.000, 16.000 soldados. No, esto no era así. En Bielsa eran 4.000 soldados, 4.000 milicianos, de los que 1.000 no tenían fusil. Y en la alta montaña iban con alpargatas. O sea, el tema era así. Pues trata su disciplina, espíritu de combate y tal. Mantienen al ejército franquista pues casi 3 meses. Entran en Francia llevándose todo lo que estiman oportuno, permitiendo que las personas que quisieran entrasen, y fuerza y muestra de su gran capacidad y de su espíritu de combate es que los franceses, tan demócratas ellos, que no daban ningún tipo de armas, pues dicen, a ver, ¿quién se quiere ir a Borbón, que era a la República, o quién quiere ir por ahí? Y de las 5.000 milicianos que entran, pues creo que son 200 o 300 que se van por el franquismo y el resto vuelven a la República por la frontera de Gerona. Bueno, la vida de este hombre del Espinazao sigue siendo muy interesante. Él, durante el transcurso de la guerra, no es un hombre de esto, que primero es republicano, después socialista y después se adhiere al Partido Comunista. Él, como muchos cuadros del Partido Comunista, es llevado a la Unión Soviética, está en la línea 11, que lo denuncia así, que era una academia político-militar del Ejército Rojo en aquel momento, y después de la Segunda Guerra Mundial, porque yo no sé muy bien por qué los rusos en muchos casos no querían que intervinieran en la Segunda Guerra Mundial, le hacen jefe de pasos, de los pasos, por la zona de Aragón, que saben que él conocía bastante bien. El hecho cierto es que también se enfada, se termina carreando con el Partido Comunista y los comunistas que era todo un espía, no sé qué, son los años del estalinismo más duro, y tiene que emigrar a México y muere en México. Y hay un último capítulo que a mí me parece interesante, que es, lo llamo exactamente políticos, pero exactamente, no tengo 2 cosas que les voy a contar. Políticos y militares de la restauración a la Segunda República. Para mí es muy importante entender por qué el ejército español, de ser un ejército liberal al final de la guerra de la independencia, se convierte en un ejército reaccionario, en un ejército al servicio de las clases dirigentes, en un ejército clerical. Bueno, y lo intento explicar en un capítulo en el que encuentro que el ejército español se ha dedicado a la aventura militar. Cuando vuelve con el rabo entre las patas de la aventura mexicana, habla ya en aquel momento de la puñalada por la espalda. La puñalada por la espalda, esto no es una cosa de los alemanes, sino en ese caso, de los enemigos interiores, y todo eso cristaliza en algo que es la autonomía de los militares por encima del poder civil. Y eso cristaliza muy bien en la Capitanía General de Cataluña, en los años 20, que es, desde aquel momento, hacía la política que les parecía oportuno con los catalanistas dirigentes, con la clase dirigente catalana, y bueno, esa es la historia. Y quien lo lleva al máximo ejemplo, finalmente, es el capitán general Primo de Rivera, que da el golpe de Estado desde Cataluña, y es el momento crucial del poder militar en España. Bueno, no es crucial, luego viene el franquismo, porque decir, hasta ese momento es el crucial. Bueno, esta es la historia, este es el libro. A eso le añado, como todo no tiene que ser penas, le añado un capítulo en el que cuento el entorno cultural que había. A mí me gusta el flamenco, me gusta la canción ligera, y tienen ustedes aquí dentro la dirección de una lista de Spotify para entretenerse con 50 canciones de la época en que estaba. A mí me divierte mucho. Y nada más, señores, muchas gracias, muy amables, y estoy muy contento y muy emocionado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alfredo, por tu exposición, por tu libro, y la verdad es que, bueno, ahora se abre en turno de palabra, y yo, perdonadme que ya una primera pregunta. El papel que juegan en la confabulación de lo que has dicho, el comité militar secreto, ahí hay personajes que después estaban implicados en esa trama de una manera muy importante, como Keiko de Llano, por ejemplo, que después acaba con Cabo. Entonces, eso es una historia de esas, digamos, de esa doble personalidad, porque parece ser que estas personalidades se desdoblan, ¿no? O sea, que son reaccionarios y parece ser que quieren cargarse la monarquía, pero la finalidad no es un mantenimiento de una república, sino otra cosa. O sea, si me permites, ahí, bueno, yo no estoy en el alma de Keiko de Llano, espero que esté en el infierno, pero no sé lo que hay en su alma, pero sí hay una posible explicación. Keiko de Llano es un hombre de la clase dirigente. Keiko de Llano es que un hijo de Keiko de Llano está casado con el que fue presidente de la República, que era Niceto Alcalá Zamora. Entonces yo creo que Keiko de Llano quería sencillamente poder subir en el escalafón militar y social. Como eso no le funciona, pues cambia de bando literalmente. Yo creo que esa es la explicación. Aparte que era un hombre muy conservador, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente era muy conservador, pero también muy ambicioso. Entonces yo creo que esa es parte de la explicación. Bueno, pues el que quiera hacer preguntas... ¿Y los demás de ese grupo? ¿El comité secreto? Los demás del comité secreto no fueron tan malvados como que yo sepa, ninguno de ellos tuvo la circunstancia de luego ser malvado. Pero bueno, pero hay otros que son una gentuza. Por ejemplo, me estoy acordando de uno que puso a la República en un brete tremendo, como era el capitán Rojas. El capitán Rojas, uno de los escándalos más terribles, bueno, no sé si más, uno de los escándalos de la Segunda República, como sabéis, es la ejecución y asesinato de los campesinos anarquistas en Casas Viejas. Eso lo dirige un individuo que era un capitán de la Guardia de Santo, que si la memoria no me falla se llamaba Rojas. Rojas manda a fusilarlos directamente y luego, como se ve en la explicación, y quemarlo. Pero luego lo que plantea es que eso se lo había ordenado precisamente el presidente de la República, Azaña. Evidentemente yo no me imagino, incluso con unas palabras que dijera, tiros a la barriga, dice que le dijo. Evidentemente yo no me imagino a Azaña, estoy seguro de que no era así, de que Azaña quisiera que se asesinase a la gente, por más que Azaña tampoco era un hombre era un hombre liberal, no era de la izquierda, pero no creo que hubiera planteado nunca. El capitán Rojas es un individuo que luego, en julio del 36, es un sádico asesino y tal, por ejemplo. Pero del comité militar, que yo sepa, no hay nadie que tenga esa doble tarea. El sevillano es el individuo más malvado. Jesús. Hola, buenas tardes. Gracias por su explicación sobre muchas cosas que no conocemos, ¿no? Quería saber qué papel tenía Abad de Santillán en las colectividades o qué hacía él. Porque Abad de Santillán es uno de los principales teóricos y jefes del anarcosindicalismo en 1936. No sé, en las colectivizaciones, no sé si tenía algún papel, pero en el aparato militar de los anarquistas todo el papel del mundo. Los anarquistas crean en Cataluña el Comité de Milicias Antifascistas, que realmente es el ejército. Y Abad de Santillán, junto con algunos otros prohombres del anarquismo español y catalán, sobre todo, son los que dirigen aquel local. Exactamente, yo de las cualificaciones no sé que Abad de Santillán hiciera, pero vamos, él es uno de los mentores de las columnas anarquistas que parten a tierras aragonesa, él es uno de los organizadores. Él, no recuerdo ahora mismo si está en el Comité de Milicias Antifascistas,
que era de hecho del ejército. No sé, es decir, llegó a Santillán y luego otras muchas historias, pero realmente al respecto de un fenómeno creo que no tiene ninguna especial significación. Sí, A mí me interesa la referencia que se ha hecho sobre la madre de Alfonso XIII, que tiene que ver en todo este negocio, porque me deja un poco sorprendido. Pero es que quizás no lo he expresado bien. Realmente, la madre de Alfonso XIII no tiene nada que ver con la sublevación de Jaca, tiene que ver con una sublevación anterior que se llamó la Sanjuanada, porque la madre de Alfonso XIII y en Palacio se planteaban, se veía que la dictadura de Primo de Rivera iba para abajo. Entonces se pretende salvar la cara de la monarquía haciendo un golpe de Estado. Un golpe de Estado en el que estaban Bailey y otra serie de generales. El golpe fracasa porque la policía secreta del dictador se lo conoce y meten en la cárcel a un montón de oficiales, como Fermín Galán, por ejemplo, a los que echan del ejército, pero los generales, creo que eran Aguilera y Bailey, Bailey y Aguilera, pues que eran los que habían firmado el manifiesto, pues nada, les ponen una multa de 20 o 30.000 pesetas, una cantidad importante en aquel momento, pero nada más. Quizá me he expresado mal, no tiene nada que ver con la sublevación de Fermín Galán, tiene que ver con la sanjuanada que se produce unos años antes. Con motivo de eso, Fermín Galán es detenido y llevado al castillo de Sí. Gracias por este hermoso trabajo. Aragón rebelde y republicano. Aquel sueño vilmente asesinado y rematado. Han nombrado a Ramón J. Sender, tantos más, fueron tantos. Volvía, pero claro, su gran vía se llamaba José Antonio, su castellana se llamaba Generalísimo. No se podían quedar aquí, era demasiado fuerte. Y lo que me pregunto, y lo he preguntado en algunas lecturas, Severo, ¿acaso volvían ya con un pasaporte americano? Indudablemente, eso es verdad que el Pentágono ya tenía aquí las bases del 53, pero volviendo a los manos, aquí hay un retrato de Joaquín Costa, presidente del Ateneo. Habéis hablado del Ateneo. Ahí fue la semilla. Joaquín Costa era el que decía escuela, que ya no hay escuela. En España hay 83 años que no se ha vivido una escuela, unos colegios nacionales. Joaquín Costa, lo sabes, decía escuela y despensa. Porque si no está la despensa, que es lo que ha pasado aquí hace 3 días, que se han cerrado los colegios, si no está la despensa y el alcalde no es honrado, y el cura se mete por medio, pues se lo lleva a sacar patatas, a sacar las cabras, como le pasó a escuela y despensa. Gracias por ese trabajo tan hermoso. Y ahora recordad una cosa, claro, la conspiración, vamos a hablar de Jaca. Claro que sí, Jaca. El doctor Casares Quiroga, luego también ya se fue a la cama. El papá de María Casares, que algún día el Panteón de Universidad César tendrá la sepultura de María Casares. María Casares, la número 1 de la Universidad César, igual que hay una polaca, que hay una negra y que... Bueno, pero bien, hay un expediente alimentado anual. Hay un expediente de un general andaluz de Estado Mayor, que es el expediente Picasso. Ese, claro, Primo de Rivera no estaba para el expediente, porque estaban todos ahí metidos, hasta todos enfangados. Crímenes de esa humanidad, genocidios, cosas espantosas. Porque hay que decirlo, hubo una república del RIF con su moneda,
con sus 3 idiomas oficiales, con Abdelkrim, que se había criado en España. Bueno, entonces, esto es muy necesario. El expediente Picasso llega a la República, aquel sueño del puñetero Azaña, era ministro, y nombró para proteger a Madrid y ascendió a Queipo de Llano, uno que había dado ya 3 cortes del Estado. Porque hay que decirlo, los sucesos de Jaca fueron de Jaca, pero hay un hermano del caudillo, Ramón, ateneísta también, que iba en un avión con Queipo de Llano para tirar una bomba en el Palacio de Audiencia. Y Ramón dijo, pero bueno, tiene una bomba aquí, se vino un niño. Los dos se largaron de Córdoba a Francia. Ramón y el caudillo, Paquito, el pequeñín, le mandó una carta con 500 pesetas y le dijo a Ramón, por aquí no vuelvas. Esa carta está por aquí. Ese Ramón, pues igual que su padre, se había puesto con otra, porque la primera era y tuvo una hija. Ramón tuvo una hija. En Mallorca, con una mallorquina de dinero. Y esa hija está encerrada sin el apellido Franco, porque un Meapiras, que siempre lo sabe, pero también uno, le borró el apellido Franco a la sobrina del caudillo. Está encerrada sin el apellido Franco. El papá estaba aquí toda la tragedia, nadie le tocó un pelo y salió en una bolsa de la basura. Y Ramón, que también se había casado con otra, pues ese le cambiaron la rueda. Vale, Bueno, gracias por este trabajo tan inmenso y acordaos de, lo diré otra vez, Joaquín Costa, asistente del Ateneo, escuela y despensa, porque como decía Galdós, la peor miseria de los españoles, la peor es la ignorancia. Así es. La ignorancia. Sí, mira, perdona. Aquí No, me refería a lo que ha dicho el compañero de Abad de Santillán, que yo no creo que desempeñara ningún papel en las comunidades de Aragón. TNT había muchas tendencias, Abad de Santillán era un gran teórico y tenía una importancia principal, pero quien dirigió todo el movimiento en Cataluña fue lo que se llamó el grupo de los solidarios, o nosotros, que era Nascaso, que era García Oliver, que era esta gente, Durruti. Entonces son los que montaron realmente un plan del fascista y los que llevaron. Yo, por ejemplo, que sí que he leído un libro que me gustó mucho de García Oliver, El eco de los pasos, que hace una recopilación de toda la guerra civil. Realmente hay un gran distanciamiento entre este grupo y Abad de Santillán. Eso por una parte. Por otra parte, quería señalar lo de Azaña, que me ha venido a la memoria una cuestión bastante importante, y es que hay un mexicano que se llamaba Guzmán, no me acuerdo el nombre de pila del tal Guzmán, que además hizo una novela maravillosa. Eduardo puede ser. Eduardo Guzmán. No es Eduardo. Hizo una novela maravillosa sobre la Revolución Mexicana porque fue ministro de la guerra de Pancho Villa. Entonces, esta novela fue famosísima, se exhibía en las universidades americanas como una de las mejores novelas del siglo XX y tal, pero a mí me llamó la atención de esa novela, que merece ser leída, por lo que describe de la Revolución Mexicana y tal, y él como ministro de la guerra de Pancho Villa, cómo fue un experto y se jactaba de ello, aunque reconoce que realmente eran una panda de sinvergüenzas los del ejército de Pancho Villa, y que, ¿cómo se llamaba? Y que de la película de Marlon Brando, ¿cómo? William Zapata.
Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, los hombres de Zapata eran todo lo contrario, eran justos, eran cuidadosos con los bienes públicos, eran incorruptos, y cómo él, para destruir a los hombres de Zapata, se las arreglaba como ministro de la guerra para mandarlos a los sitios de más peligro y luego cortarles los suministros. Entonces, cuando yo leí esa novela, además entré con un dato, y es que aquí el señor Azaña se trajo de secretario a este tribunal. Nos podemos imaginar por dónde respiraba Azaña. Sí, sí, bueno, no sé, o sea, Azaña es un personaje bastante, es un hombre de Estado, sin duda, por lo menos para mí, y creo que él, una de las cosas que hace como ministro de la guerra, porque hay que tener en cuenta que lo que hablábamos ayer en la discusión, estamos hablando del gobierno de la República. El gobierno de la República precisamente no se configura hasta el 14 de julio de 1981 como tal gobierno de la República, porque lo que hay hasta el 14 de julio y las elecciones anteriores del 21 de junio del 31 es un gobierno provisional. El 14 de abril lo que nace es un gobierno provisional que ya viene del Pacto de San Sebastián, que ya el Pacto de San Sebastián ya viene instrumentalizado el gobierno provisional. Ese gobierno provisional está en funciones durante ese periodo de abril a julio. No hay presidente de la República, hay presidente del gobierno provisional. Y hasta julio, que es una de las cosas que deberíamos reivindicar los republicanos. El 14 de julio fue cuando se constituyó verdaderamente el segundo gobierno de la República, independientemente de que anteriormente hubiese un gobierno provisional. Yo creo que Azaña, como ministro de la guerra, a mí y de lo que se ve por aquí, sobre todo por todo el tema de los africanistas y todo esto, este hombre había bebido y se había informado y estudiado el ejército francés fundamentalmente. Porque él va a Francia durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial, se da cuenta de cómo tiene que estar estructurado el ejército. Y sin embargo, en España lo que ve es que hay una impresionante desproporción en el escalafón entre jefes y soldados. Hay más jefes que soldados. Hay mucho más jefes que soldados. Entonces él lo que hace con la ley que hace de militar es mandar a la reserva a un montón de militares, ojo, cobrando, que esa es otra de las cosas que no se dicen. Me parece que fueron los militares y los echaron a la calle sin cobrar futuro. No, fueron cobrando. Fueron cobrando. Y aquí hay un tema muy importante que yo te quería preguntar con arreglo al libro, con esto de los militares. ¿Qué papel jugaron los artilleros en el fracaso de Galán? ¿Por qué? Porque, claro, Primo de Rivera fue muy listo, y una de las cosas que tenía en contra eran las famosas juntas, que formaban parte de los artilleros. Y precisamente una de las cosas que los artilleros estaban en contra era de los ascensos por mérito de guerra, porque ellos querían defender el ascenso por escalafón. Y entonces en ese momento, justo poquito antes, corrígeme, pero poco antes, días antes o poco antes, Primo de Rivera les da la oportunidad de que eso se va a acabar. O sea, que ya no va a ser el escalafón por el mérito de guerra, sino que va a ser por escalafón. Y los artilleros en ese momento automáticamente desaparecen de pues si me permites, mire, yo he escrito muy deprisa para no aburrirles, pero lo que está contando es muy interesante. El ejército español de los años 10, 20 del pasado siglo, sobre todo a partir de la aventura africanista, porque realmente el ejército español, desde que viene con el rabo entre las patas de la derrota en Estados Unidos, sin embargo, con una estrategia de los ingleses, que no quieren tener a Francia frente a Gibraltar, hacen una conferencia internacional en la línea, y entonces hablan del protectorado. Y a España le conceden lo que denominaron el protectorado, que era el RIF fundamental. Sí, pero eso fue el general Vioté, que también engañó a los españoles. Cogió la escuadra del Cartago y dice, esto no hay quien los aguante, el RIF a España. Bien, pues eso. Y entonces lo que ocurre es que los que iban a ser protegidos no fueron llamados para nada, ni que decir quién.
los supuestos protegidos se oponen a ser protegidos y se declara una guerra que es absolutamente nefasta para los intereses de las clases populares en España, pero que es muy conveniente para una parte del ejército español. ¿Qué parte del ejército español? Lo que luego se viene a llamar genéricamente africanistas. Los africanistas, por decirlo rápidamente, algunas veces hacían alguna cosa heroica y otras muchas sencillamente se las inventaban o sencillamente las aumentaban. Eso llevaba a que subieran en el escalafón echando viruta. Claro, el resto del ejército no es que fuera muy honrados, que los habría sin duda oficiales honrados, pero estaban contra los méritos de guerra, el ascenso por méritos de guerra, porque sabían perfectamente qué era lo que estaba pasando. Entonces se crea una cosa que es interesante, se crean las juntas de arma. Las juntas de arma serían, pues, no sé, como algún tipo de sindicato, asociación profesional. Entonces, una de ellas, precisamente la de la artillería, es una de las juntas que más se opone. De hecho, Primo de Rivera, el dictador me refiero, disuelve al arma de artillería. Es decir, volvía la gente a su casa sin suelo. De hecho, Fermín Galán, como sabía, bueno, luego lo vuelven a meter en el ejército, y Fermín Galán, como sabía del malestar, se entrevista con varios oficiales de artillería en Aragón. En Zaragoza, por ejemplo, hay un coronel de artillería que se llama el coronel Gay, y entonces el coronel Gay le dice que adelante, que él está. Pero Primo de Rivera, que era un tipo listo, pues unos días antes soluciona el problema. Bueno, no soluciona el problema. ¿Saben ustedes cuál era la parte del problema para solucionar? Que se habían creado juntas, pero las juntas eran de oficiales y jefes. Pero en un momento determinado se crean las juntas de soldados y sargentos. Claro, eso le sonaba a la clase dirigente a Soviet, no, enloquecido. Y entonces inmediatamente dijeron, se acabó lo de las juntas, y desde luego la junta de soldados y suboficiales echaron a un montón de sargentos y soldados del ejército, suboficiales, que eran los profesionales, y le dan lo que quieren a los oficiales y a la junta de artillería, al punto de que cuando en el Consejo de Guerra que se celebra en Huesca, le dice este coronel Gay que va con los refuerzos gubernamentales, está en el Consejo de Guerra, y le pregunta a Fermín Galán, hábleme usted de los conspiradores amigos suyos. Dice, miserable, traidor, uno de ellos eras tú. En fin, el tema de la Junta de Defensa es muy interesante, pero es más, no sé si más, o muy interesante cómo terminan, en cuanto que juntas de suboficiales y soldados, porque eso les recordaba a los soviets y les daba terror. Perdón, y visto desde esa manera, ahora trasladado a otro componente que es la de la guerra, en la película de Ken Loach, de Tierra y Libertad, que habla precisamente de las colectivizaciones de Aragón y cuando el ejército de la República trata digamos, de profesionalizar, entre comillas, al ejército y desmovilizar a las milicias y paralizar las colectivizaciones, ¿hasta qué punto esos dos fenómenos, aunque haya pasado tiempo, tienen algo que ver en el desarrollo de todo este pronunciamiento o intento de establecer un sistema social, económico y productivo como el de las colectivizaciones en Aragón? Yo creo que tiene mucho que ver, ahí juegan varios conceptos. En el libro se trata ¿por qué las colectivizaciones fracasan? ¿Por qué las colectivizaciones son acabadas mal militares? Bueno, pues hay varios motivos. Uno de ellos es la enemistad manifiesta desde el comienzo entre libertarios y comunistas. Los libertarios de España tenían claro que en Rusia el Partido Comunista había acabado con los libertarios. Lo que pasa es que los libertarios de Rusia y los libertarios de España no eran lo mismo. El movimiento libertario de España era muy poderoso, tenía milicias. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la República quería plantear una presencia del Estado que tuviera que ver con una república homologable, para no dar miedo
a los ingleses, pero sobre todo a los franceses. Los franceses, en aquel momento, no sé si lo recordáis, hay un gobierno de Frente Popular dirigido por Léon Blum, en el que participaban creo recordar un estudio que se llaman radicales socialistas. Entonces, estos se oponían a entregar armas a la República porque planteaban que de alguna forma se era la revolución social. En suma, Inglaterra y Francia tenían más miedo al posible movimiento obrero que al nazismo. El águila y la serpiente se llamaba, El águila y la serpiente se llamaba la novela de Guzmán, que es una novela magnífica. El que quiera conocer la Revolución Mexicana, le aconsejo que lo busque y la lea porque es increíble. La novela además está escrita de maravilla. No me extraña que tuviera la fama que tuvo y tal. Yo cuando decía de que se cogió a este hombre de secretario Azaña, quería marcar la atención sobre la dirección política de la guerra, cómo se estaba planificando ya la dirección política de la guerra. Es decir, hay muchos episodios ahí, o sea, la dirección política de la guerra, y se trae a Guzmán, aquel que había sido un especialista en destruir a los zapatistas en favor de Pancho Villa, que luego fue... Entonces, hay muchos episodios, como vosotros decíais, de la guerra en que se puede aplicar la batalla de Guadalajara, por ejemplo, también, en que en la batalla de Guadalajara realmente las tropas italianas y franquistas están huyendo y no se les da los medios ni provisiones para que se les persiguiera y se ampliara tal. En fin, hay muchísimos detalles, la destrucción de... en fin, todo esto estaba realmente en la dirección de la política de la guerra, estaba dedicada a que el movimiento obrero desde luego no triunfara. No, yo lo que estoy, como estamos en el tema de la evolución de lo que fue el pronunciamiento de Jaca hasta el advenimiento de la República, estos, aunque se mezclan posiblemente con hechos posteriores, aquí hay lo que tú has dicho, y perdóname que haga un excursus en esto, porque bueno, si metemos en la guerra, eso sería autotertulia ya de otro debate. Aquí hay un personaje que sí que me interesa mucho, del que has hablado poco. Yo creo que me parece que se llama Rafael Sánchez Ventura. Rafael Sánchez Ventura, porque es muy interesante que este hombre, ahora nos cuentas, este hombre acaba en México, pero tiene un hecho muy importante, que es el que salva el archivo de Robert Capa. Sí. Bueno, pues Rafael Sánchez Ventura es un individuo muy interesante y nuevamente es otra de las personas que uno se siente avergonzado de no haber conocido antes. Rafael Sánchez Ventura es un experto en arte, es archivero, bibliotecario, es un experto en arte y a pesar de que pertenecía a una familia de la burguesía acomodada aragonesa, él es anarcosindicalista y es uno de los... En Zaragoza es el que el contacto de Fermín con los libertarios en Zaragoza, él le presenta a militares, incluso al coronel Galles, al artillero y a otros muchos más. Él tenía amistades en Calatayud, en fin, Fermín se mueve por toda Aragón muy rápidamente. Rafael Sánchez Ventura tiene una obra que luego mi compañera y yo nos hemos ido. Hay una serie de ermitas en los altos valles casi pirenáricos que son una cosa intermedia entre el románico y lo que termina con el Valle del Cerrado, ¿no? El Cerrado, sí, pero en varios valles. Y entonces, pues yo les recomiendo que si tienen ganas, deseos de hacer excursiones, él es un experto en arte y luego él se dedica también a dos cosas, a una de ellas a recuperar parte del arte y ponerlo a buen recaudo, y luego creo recordar que él también se dedica, le mandan a Francia y también forma parte del espionaje español en Francia. Cuando poco antes, con el desastre de los franceses en la Segunda Guerra Mundial y poco antes de la conquista por los alemanes, él se va con su mujer y una maletita
en la que tenía los negativos de Frank Zappa, se va a México. Él vive el resto de la vida en México y nuevamente pues es lo que les cuento a ustedes. A mí me da una vergüenza, no sé si el tema, o pena, me apena enormemente que personas de las que deberíamos sentirnos profundamente orgullosos ni estar reconocidos, ni conocidos. Es una cosa terrible, somos un país, bueno, supongo que también habrá otros países. Gracias, Fede. Una cosita, es decir, ya que han inventado México es el pueblo hermano, el único país del planeta, el único país que no tuvo relaciones con la dictadura. Tuvo que morir aquella cosa para que entonces y cuando Juan Carlos fue allí a abrazar, a dar un abrazo a la viuda de Azaña, de su puñetero, entonces es cuando México tuvo relaciones con España. Y decir, antes que Lázaro Cárdenas, el otro anterior, estamos en el año 32, ese presidente mexicano le escribe a ese puñetero Azaña, ministro de la guerra, le escribe 3 telegramas y le dice, fusílelos. Este tío se creía Nicolás Salmerón y no sabía fusilar. Había 40 generales complicados en la Sanjurjada, porque eso fue al año de aquel sueño. 31, 14, bueno, aquí se conspiró desde el 14 de abril. Al año un golpe de Estado, con muchos muertos que nadie se acuerda de ellos. Hubo muchos mártires. Tomaron el Palacio por los decibeles a tiros. Y luego les pusieron una calle, Héroes del 10 de agosto. Y una calle del Sanjurjo, que todavía quedaba una calle del General Sanjurjo. Eso lo vas a encontrar en el... Bueno, pero una cosa, una pregunta. Has hablado de África. ¿Cómo se llama de la de Villarasta y Franco, los dos, Bullido y Paquito, se acercaron a Argelia, a Mostaganem, cerca de Orán, donde estaba la sede de la Legión extranjera francesa, la del gorro ese que es blanco, que eran veteranos de una guerra mundial, eran intelectuales, gente, en fin, presos que penaban perteneciendo a la Legión extranjera francesa. Y querían estos dos elementos, querían que el general Biotet les explicara en 48 qué era eso de la Legión. En el 48 no es de la Legión. Bueno, y salió lo que salió. Y en lugar de un... ¿Cómo se llama? En lugar de un becerro, que es lo que es de los romanos, ¿no? Para tirar la fuerza. Pues aquí le pusimos una cabra. ¿Cómo le han puesto la cabra? En fin, ¿cómo se llama? Aria. Aria. ¿Cómo? Aria. El que empuja la... ¿Cómo se llama la cabra? Que la cabra Idea. No sabemos el nombre de la cabra. O sea que... y acordaros de Arturo Varela. Sí. La trilogía. Y se acabó en Inglaterra, hablando de la BBC de Londres, como muchos españoles, hablando de la BBC. Y luego dice la BBC que no tiene nada grabado. ¿Cómo que no tiene nada grabado? No, vamos a ver, hay algunos... ¿Pero no tiene nada grabado? Sí, todavía existe una colectividad en España. No sé si la conocerá y funciona perfectamente. Marinaleda, un pueblo de... Y eso hubiera sido muy beneficioso en el campo español. Las colectividades no se la dejó respirar, porque la temían que eso podía atraer a mucha gente que quisiera ser libre, porque eso es, el anarquismo es el que hacía que funcionara eso, y todo el mundo tenía que ser alguna vez del grupo dirigente, y todos tenían que dirigir en su momento. No que un grupo es el presidente o el ministro de tal o cual con un gobierno determinado, sino que se formaban grupos para desarrollar la función de reparto de bienes, que se hacía equitativamente como se hace en Marinaleda. Allí todo el mundo cobra 1.200 euros, desde el alcalde hasta el obrero más bajo. Y funciona de maravilla, es un pueblo limpísimo. Tiene residencias de ancianos que no cuestan nada, piscinas y polideportivos
también gratis. Es un ejemplo maravilloso que no quiere que la gente lo sepa, porque de verdad, si lo supiera la gente, se crearían más movimientos como esos que te dan libertad y solidaridad con todos los pueblos, con toda la gente, sin necesidad de que tú partas de un grupo pudiente para poder escalar luego, para ser una persona o bien culta o bien rico, porque claro, no empezamos todos en el camino desde una meta o desde un punto igualatorio, sino que unos empiezan ya con por encima de unos escalafones que la masa o la gente humilde no puede llegar a esos puestos que luego a la larga se ve que el que ha tenido posibilidades desde muy joven ha podido estudiar, y el que no en los pueblos, pues ahí no había posibilidades nada más que de pasar hambre y de trabajar como negro, ¿no? Sobre todo. Yo ¿Y este pueblo? he estado en Marisabel. ¿Lo ha visto usted? Sí, sí. ¿A que no se ha quedado asombrado de lo que haya dicho? Hombre, no, tampoco tuve la... Bueno, y genéricamente, sí, pero hemos leído cosas. Sí. ¿Habló usted con un gordillo? No hablé con vosotros. No, porque... Eso es a ver, No, yo solo quería un poco decir que este libro, volviendo un poco al libro, sí, que digo que volviendo un poco al libro, que en él encontraréis pues gente que hacía cosas para conseguir cosas. O sea, que la verdad es que estamos ahora muy lejos de eso, que ahora hay una parafernalia de discusiones bizantinas entre tonterías y más tonterías y más tonterías, que se añaden ríos de tinta, y aquí lo que encontramos son gente que se arrobaba, gente que hacía cosas, es decir, por conseguir cosas, por luchar, por todas las cosas. La cuestión de la colectivización también tiene que ver ahora, en estos momentos, con dos cosas que están saliendo, una cosa que ha derivado en otra, ¿no? Con lo de Teruel existe y Aragón existe, ¿no? Es decir, hablan de la España vaciada, del Aragón vaciado, y no hablan de la estructura de propiedad de esas tierras. ¿Qué es lo que está pasando en la estructura de propiedad de Aragón o de España o de esa España vaciada? Es decir, si son de unos cuantos nada más, pues es lógico que los demás, es decir, que no tienen nada que ver, se vayan. Si no se cambia la estructura de la propiedad de las tierras y de lo que da riqueza, pues entonces es difícil que la gente arraigue en esos sitios. Nada de eso se está hablando, porque precisamente una de las partes del libro importantes es que se habla de la colectivización de tierras, que eran lo que daba la riqueza y que era, digamos, un movimiento, digamos, un poco potente, ¿no? Y luego, un poco para acabar, deciros que hoy es el Día Internacional contra la Tortura, que ahora hay una concentración en la Puerta del Sol contra la tortura por antonomasia, que fue la DGS de la dictadura franquista, y que pues un poco, digamos, diría de que si podemos un poco acortar el para poder asistir a eso, pues no estaría mal. Para dar tiempo también, además, para que Alfredo firme los libros que muy seguro queréis comprar. Permítase una cosa que han dicho. En el libro también se trata de un tema que enseguida terminó el señor que es cómo nuevamente las clases dirigentes plantean la política militar en aquellos años. Y hay dos formas, hay muchas, pero hay dos formas en que la política militar en aquellos tiempos se lleva a cabo. Una de ellas, bueno, de lo que se trataba de evitar era que los soldados de quintas, acordaos una cosa muy importante, los soldados de quintas, llamaban quintas porque era la quinta parte de cada pueblo, fueran al ejército, volvieran bajas, volvieran tullidos, y entonces hacen dos cosas. Por un lado, se fijan en los ingleses, los alemanes, los ascaris, y crean el cuerpo de regulares. Los regulares existen todavía actualmente, que es el intento de tener tropas indígenas dirigidas por oficiales o oficiales españoles. Eso no les es suficiente y van a ver el modelo, como el señor decía, de la legión extranjera francesa. Un Franco y Villegas
y el general, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. No, el mismo, que toca a mi amigo. ¿Cómo se llama el general? ¿De acuerdo? El general que crea la legión. No lo creo general, creo el ministro de... El ministro. Pero que no te acuerdo cómo se llama el ministro. Bueno, pues crea la legión, el tercio, en aquel momento se llama el tercio extranjero, que la legión, y los dos son la pretensión de profesionalizar e impedir bajas entre los, dijéramos, los soldados de Quilmes. Eso era la razón. Y quería hablar eso bien explicado en el libro. Esa elección hay una que es por un problema de presos, de soldados, de lo que sea. Perdona. Ahí entraba un señor, firmaba y se acabó. Sí, no, bueno, no era el tema, pero ha salido a colación un poco la distribución territorial del poder en un agrario, que debemos saber todos que hay un proyecto de modificación, ahora está en el Senado, de la ley de régimen local, y que efectivamente siempre existió un sistema de territorio comunal que se gestionaba a través de las juntas regionales, donde todavía permanece en lugares como, bueno, en León, de Galicia, en Asturias, que todavía hay ese modelo de consejo abierto y que se gestiona en norte y se distribuye, pero a través de juntas regionales, no a través de los municipios. Bien, eso va a cambiar, eso va a suprimir. Es el último vestigio que podría haber en el que los ciudadanos pueden gestionar su tierra. Entonces, era algo casi como se ha decir, todo el territorio de propiedad privada, pero todavía había espacios donde no, y van a acabar con ellos, van a enseñar y todas estas cosas que están haciendo, todas muchas, y que la población no está enterando de nada, porque naturalmente es un tema, y es estructural e importantísimo. Por eso, claro, agricultores y ganaderos, que unido a todos los incentivos que se están firmando en Bruselas para que se arranque de la tierra los árboles y lo que se ha hecho se hacía en Andalucía, ahora se está incentivando y bueno, agricultores y ganaderos están en pie de decir qué es lo que pasa. Quizás un poco haya sido, bueno, hablando que es la derecha la que está poniendo de manifiesto estas cosas, está, digamos, por lo menos captando el mensaje, pero de que no hay información y que las leyes que están haciendo son creativas y que eso conllevará que no les van a quitar la calificación de comunales, pero van a quitar a la Junta Regional de Agricultura la capacidad de gestionar. Y la gestión conllevaba a la Plaza del Monte el establecer suertes para retirar la leña y luego, sobre todo, el reparto para la ganadería y para los cultivos. Que lo sepamos. Gracias, Marta. Vamos hacia Brasil. Yo quería añadir una Aquí cosa. el proyecto es Brasil. Y es la cuestión de la Nuestra denuncia es de... Vamos a ver. la cuestión del agua, los cambios legales que están haciendo para que desaparezcan las confederaciones hidrológicas y aparece el Banco del Agua, que necesariamente, como lo planifican, va a acabar en manos de los fondos políticos. Sí, sí, claro. Ya se apunto ya que en la Es que es la única revolución que no ha habido en España nunca, la revolución agraria. Perdona, Rafael, en la reanudación de la tertulia, uno de los temas que se van a tocar precisamente son estos. O sea, yo lo aviso porque va a venir gente de entidades ecologistas que van a estar explicando o van a explicar eso. Yo perdonadme, pero dado lo que ha pedido Pablo, yo voy a pedir un favor, gracias. El autor está aquí para firmar el libro. De entrada yo ya le tenía, por lo cual te pido por favor que me lo firme. Y cualquiera que puede empezar a venir a pedir esto. Y luego, por otro lado, aquí tengo una lista para que los que seáis ateneístas me firméis para la creación o presentación de la agrupación republicana ateneísta, lo que es la lista que tengo para hacer. Y bueno, solamente deciros muchas gracias, Pablo.
Gracias a vosotros. Sabes que esta es tu casa, que puedes tener aquí cualquier iniciativa que tengas, siempre será bienvenida. A ti te digo lo mismo y que ha sido un placer conocer tu obra. Creo que es muy interesante, creo que es una obra digna de ser leída porque además se lee con mucha habilidad. No es una obra indigesta, es una obra absolutamente asequible, entendible y sobre todo muy pedagógica. Así es que, en fin, ya emplazamos para la próxima tertulia que será en septiembre. Muchas gracias a todos por